¿Cuántos Judas piensas tú que hay en la Biblia? ¿Uno? ¿Dos? Realmente hay mucho más que esos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacían? ¿Dónde la Biblia los menciona? Acompáñame a descubrirlo. Bienvenido a Directo a tu Fe. Soy Kelvin Castillo y hoy quiero que hablemos acerca de esta curiosidad bíblica, Judas. ¿Hay uno? ¿Hay dos? ¿Hay más? Pues sí, hay más de dos y hoy vamos a averiguar quiénes son, a qué se dedicaban y en qué parte de la Biblia encontrarlos. Pero antes quisiera pedirte por favor que si no te has suscrito a este canal, te suscribas ahora. Además, dale like a este video y compártelo para que otros también puedan disfrutar de esta curiosidad. Pues vamos de inmediato al tema que nos compete, los Judas en la Biblia. ¿Pensabas que había uno? ¿Que habían dos? Pues no, hay nada más y nada menos que 6 Judas, así como lo oyes, 6 Judas en la Biblia. Y hasta ahora muchos pensaban que solo uno o tal vez solo dos. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios para que podamos ver quiénes eran, a qué se dedicaban y dónde lo encontramos en la Biblia. Comenzamos yéndonos a Lucas capítulo 6 y verso 16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, aquí tenemos a los dos primeros Judas. El primero es Judas, hermano de Jacobo, y el segundo, Judas, el que llegó a ser el traidor. Para que nos vayamos en contexto, aquí está Jesús seleccionando a los que serían sus discípulos. Estos que estamos mencionando aquí eran precisamente 2 Judas. Dentro de los 12 discípulos de Jesús no había un solo Judas, habían 2 Judas. Y aquí describe quién era ese otro Judas que no es el Iscariote o el traidor, sino que hay un Judas que es hermano de Jacobo, que también fue discípulo de Jesús. Así que aquí tenemos el primer Judas es el hermano de Jacobo, discípulo de Jesús, y el segundo Judas es Iscariote, Judas el traicionero. Vamos entonces a seguir navegando para que descubramos los otros Judas. Decíamos que son 6, ya llevamos 2. Vamos al Judas número 3 y este lo vamos a encontrar en Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí tenemos al tercer Judas y es Judas el hermano de Jesús. Las personas ven a Jesús y lo reconocen como un hijo de María, hijo de José, y menciona a sus hermanos, dentro de los cuales mencionan a Judas, uno de los Judas, o sea, el tercer Judas que aparece en la Biblia. Así que ya vemos que hay más de 2 Judas y ahora vamos a descubrir el cuarto Judas. ¿Cuál será el cuarto Judas? Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Hechos capítulo 5 y verso 37. Vamos allá, leemos. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Bueno, aquí encontramos al cuarto Judas, un Judas que también vemos que no era como muy fácil. ¿Qué tipo de Judas es este? Se llama Judas el Galileo o Judas de Galilea. Era un político y un religioso que era un líder en su tiempo. Ya en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles aparece este Judas dentro de unas circunstancias de un censo y él llegó a conquistar a muchos sobre una situación que se dio en ese momento. Entonces él convenció a un grupo y dice la palabra que él pereció y los que estaban con él fueron dispersados. Así que aquí estamos viendo a otro Judas que es político y religioso. Este es el cuarto Judas. ¿Quién es el quinto Judas? Van a aparecer los 3 en el mismo libro de los Hechos. Hechos capítulo 9, verso 11 dice: Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha,
y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Aquí encontramos entonces al quinto Judas, y este Judas, como pueden ver, tiene incluso hasta una dirección donde podemos encontrarlo. Debemos decir que este Judas, al parecer, era un hombre piadoso, era un creyente que tenía una afinidad con Jesús. Cuando se le da la orden a Ananías, Ananías era otro siervo del Señor, para que vaya en ayuda, en auxilio del apóstol Pablo, que todavía no era apóstol, todavía lo conocemos como Saulo de Tarso. Entonces, este hombre, Ananías, es enviado por Dios y le da la dirección. El Señor le dice: ve a casa de Judas en la calle derecha. Dirección, nombre, lugar. No tuvo problema en hospedar a Saulo mientras Ananías se hacía cargo de él. Y ahí está el quinto Judas. Vamos entonces a encontrar al sexto Judas. ¿Quién será ese sexto Judas? Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 15 y verso 22. Vamos a Hechos. Dice así: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás o Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Acabamos de ver que este sexto Judas también era otro hombre piadoso, un creyente, un siervo de Cristo. Y este no solamente era un creyente siervo de Cristo, sino que contaba con la aprobación de los apóstoles, con la aprobación de los ancianos y de toda la iglesia. Contaba con la aprobación de todos ellos porque era un hombre digno, un hombre bueno. Y además podemos ver que al final de este texto describe que no simplemente era bueno y que era aprobado, sino que era un principal, o sea, era un líder entre la iglesia, un hombre con cierta fuerza, con cierto liderazgo, él y Silas. Así que es muy interesante ver que no hay uno ni dos Judas, sino 6 Judas. Y recapitulando, nos damos cuenta entonces, el primer Judas es Judas, hermano de Jacobo, que era discípulo de Jesús, y a su vez este Judas también era discípulo de Jesús. El segundo es Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Así que ya vemos que Jesús tuvo 2 discípulos llamados Judas. El tercer Judas es Judas, el hermano de Jesús mismo, del propio Jesús. El cuarto Judas es Judas el Galileo, el político, religioso, que era revolucionario, etcétera, etcétera, que no le fue muy bien. El quinto Judas entonces es el Judas que acogió a Saulo cuando Jesús se le apareció y por el asunto de la ceguera, él lo resguardó en su casa mientras Ananías se hacía cargo de él. Y el sexto Judas, un líder, un creyente que era un principal dentro de la iglesia, que contaba con la aprobación de los apóstoles, de los ancianos, de la iglesia, y también se le califica hasta como profeta. Eso nos demuestra que muchas veces los buenos son más, pero los malos hacen más ruido. A veces la vida es así. Así que si no lo sabías, ya lo sabes y lo escuchaste aquí, en Directo a tu Fe. Soy Kelvin Castillo. Hasta la próxima.